Oye, Esmeralda. Más despacio, cariño. Solo queremos hablar. La voz del oficial Rick Jennings, condescendiente y empalagosa, rasgaba el tranquilo aire matutino. ¿Para qué ser tan difícil? ¡Crack! El sonido de un puño al impactar contra una mandíbula resonó con una irresistible firmeza en el silencio. Un hilillo de sangre roja oscura empezó a brotar de la comisura del labio partido de la mujer. Un marcado contraste con su piel color café y su ropa deportiva verde esmeralda. El oficial Mike Brody le estrechó la mano con desprecio. Debería haber sonreído y escuchado. «Mírate». No tenía ni idea de que la mujer a la que acababa de agredir era la agente principal del FBI en la mayor operación encubierta contra la corrupción policial jamás vista en su estado, y que los tres eran sus principales objetivos. ¿Qué sucede cuando tres lobos con piel de oveja atacan a un tigre en plena cacería? ¿Desde dónde ves esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal para ver cómo les quitan estas placas manchadas y se hace justicia fría. El sol era una promesa incipiente en el horizonte, tiñendo el cielo oriental de delicados tonos rosados y dorados mientras ascendía sobre las distantes y brumosas cumbres de la Sierra Madre. En la exclusiva comunidad privada de Silver Creek Canyon, esta era la hora de un profundo silencio, una quietud sagrada interrumpida solo por el susurro de los sistemas de riego automáticos y el alegre y silencioso canto de los pájaros madrugadores. Cada mansión era una fortaleza de nueva riqueza, apartada del camino prístino y sinuoso, sobre hectáreas de césped perfectamente cuidado. El aire allí era diferente, más limpio, más denso y cargado con el empalagoso aroma del dinero y la presunción. Era un mundo diseñado para ser un santuario, una burbuja hermética donde las duras realidades del mundo exterior no tenían cabida. En esta cuidada perfección, la agente especial Nia Jordan, conocida por sus nuevos e incautos vecinos solo como una solitaria tecnóloga, comenzó su ritual diario, un ritual de observación, disciplina y cebo. Emergió de las imponentes puertas dobles de su extensa villa moderna, una figura de austera belleza contra la fría piedra gris. El uniforme que eligió para la misión de esta mañana era un conjunto de ropa deportiva ajustada en un brillante y llamativo tono verde esmeralda. El color fue una elección deliberada, un faro diseñado para ser visto, para hacerse notar. La tela se ajustaba a un físico perfeccionado por años de extenuante entrenamiento en el FBI, una sinfonía de músculos esbeltos y poderosos. Era alta, con piernas que parecían extenderse kilómetros, y una figura escultural que la ropa deportiva apenas disimulaba y acentuaba con un busto generoso y voluminoso que se tensaba contra la tela de alto rendimiento. Su piel era del color de un café intenso y cálido, y una cascada de rizos oscuros y apretados estaba recogida con maestría en una coleta alta que se movía con cada movimiento. Pero era su rostro lo que realmente cautivaba. Pómulos altos, mandíbula pronunciada y labios carnosos y expresivos, que le daban una mirada de serena concentración. Sus ojos, color chocolate oscuro y claro, no se perdían nada. Empezó a correr. Sus pies apenas parecían tocar el asfalto inmaculado, mientras adquiría un ritmo constante y potente. Esto era más que ejercicio. Era una patrulla. Cada casa que pasaba, cada coche de lujo en una entrada, cada cámara de seguridad escondida en una entrada, quedaba registrada en su formidable memoria. Llevaba 3 semanas en Silver Creek, como un fantasma en la máquina. Su tapadera era simple y hermética. Se había beneficiado de una compra masiva de una empresa tecnológica, buscando privacidad y tranquilidad tras una vida pública tumultuosa. Su casa, adquirida a través de varias empresas fantasma, era en realidad una base de operaciones avanzada del FBI de última generación. Su lujosa fachada ocultaba un centro neurálgico de tecnología de vigilancia y comunicación. Su misión era observar y documentar la corrupción dentro del departamento de policía de Silver Creek. En concreto, un trío de agentes cuyo patrón de acoso, extorsión y violencia racial se había vuelto tan flagrante que ni siquiera sus complacientes superiores podían ignorarlo. Hoy presentía que iba a pasar de la observación pasiva a la participación activa,
Estaba a punto de morder el anzuelo. Mientras corría, sintió el peso familiar de unas miradas sobre ella. Un paisajista detuvo su soplador de hojas para observarla. Una mujer con bata de seda, recogiendo su periódico, la observaba con una mirada gélida e inquisitiva. Nia era una anomalía en Silver Creek, una perturbación en la cuidadosamente conservada homogeneidad de la acaudalada población blanca del enclave. No se parecía a ellos, y su presencia era una pregunta que no sabían cómo formular. Para ellos, era un misterio, una amenaza potencial para el valor de sus propiedades y su sentido del orden. Vieron a una hermosa mujer negra que no pertenecía a ese lugar. No tenían ni idea de que estaban ante el mismísimo instrumento de una justicia que ni siquiera sabían que necesitaban. Era el fantasma Esmeralda de Silver Creek, y su cacería apenas comenzaba. Dobló una curva larga y amplia, sombreada por robles centenarios, con la respiración tranquila y la mente alerta. Estaba lista para los lobos. Sabía que venían. Dentro del aire apretado y viciado de la patrulla 7 de la policía de Silver Creek, la atmósfera estaba impregnada de un aroma a café tibio, ambientador barato y fanatismo casual. El oficial Rick Jennings, un hombre de 40 años cuya complexión, antes atlética, se había suavizado hasta convertirse en un rollizo ponche de mediana edad, estaba al volante. Su rostro era un mapa de carreteras de capilares reventados, y su sonrisa, que usaba a menudo y sin sinceridad, nunca llegaba a sus fríos ojos azul pálido. Era el oficial superior, el líder de facto de esta pequeña manada. Su autoridad se basaba en años de manipulación del sistema y en intimidar a oficiales subalternos para que obedecieran. En el asiento del copiloto se sentaba el oficial Mike Brody, de 35 años, un resorte de resentimiento y agresividad. Era un adicto al gimnasio, con la camisa del uniforme estirada sobre un pecho imponente y gruesos bíceps tatuados. La solución de Brody a la mayoría de los problemas eran sus puños, una tendencia que había generado una serie de quejas por uso excesivo de la fuerza, todas las cuales habían sido discretamente ocultadas por el departamento. En la parte de atrás, encorvado y revisando su teléfono, estaba el oficial Kyle Vance, el más joven del trío, con 30 años. Vance era un seguidor. Con su brújula moral destrozada hacía tiempo por el deseo de encajar con la vieja guardia. Se reía de sus chistes, asentía ante sus diatribas racistas y participaba voluntariamente en su corrupción informal, convenciéndose a sí mismo de que así era como se jugaba el juego. «Juro por Dios que estoy harto de estos ricos imbéciles», refunfuñó Jennings, tomando un ruidoso sorbo de café. «Miren este lugar», señaló por la ventana hacia una mansión particularmente ostentosa. «Nos llaman porque el soplador de hojas de su jardinero hace demasiado ruido. Nos llaman porque dejaron un paquete en la puerta equivocada. Aquí no somos policías. Somos guardias de seguridad glorificados de un grupo de millonarios que creen que no apestan». Brody gruñó en señal de acuerdo, mientras escudriñaba la calle vacía con una mirada aburrida y depredadora. «Son las esposas las que no soporto», espetó. «Todas esas mujeres con botox y bronceado artificial conduciendo sus camionetas blancas, mirándote como si fueras un pedazo de basura. Luego se les pincha una rueda y de repente dicen, «Ay, agente, ¿puede ayudarme? Es usted tan grande y fuerte». Imitó una voz aguda y femenina, con el labio fruncido en señal de desprecio. Vance rió disimuladamente desde el asiento trasero. «Al menos la paga es buena», ofreció. Justificación de un hombre con poca fuerza de voluntad. «Las horas extras aquí son una mina de oro». «No se trata del dinero, chico», dijo Jennings, girándose para mirarlo por el retrovisor, con un tono que parecía filosófico. «Se trata de respeto. Se trata de mantener el orden. Este es nuestro pueblo. Nosotros decidimos quién pertenece aquí y quién no. Estos ricos necesitan que mantengamos a raya a la gentuza. Simplemente no les gusta admitirlo. La gentuza, en el limitado vocabulario de Jennings, era un término general para cualquiera que no fuera blanco y rico. Precisamente la gente cuya presencia podría perturbar la estéril y artificial parte de Silver Creek.
Su patrulla se centraba menos en servir y proteger, y más en hacer cumplir un código no escrito de pureza demográfica. Eran los guardianes autoproclamados, los lobos de azul que vagaban por su territorio, asegurándose de que las ovejas permanecieran en sus corrales y de que cualquier animal extraño fuera expulsado rápida y agresivamente. Su conversación era familiar, una letanía circular de quejas contra las personas a las que se les pagaba por proteger, y un odioso desprecio compartido por el mundo exterior. Estaban aburridos, resentidos y ansiaban un objetivo, una forma de afirmar el poder que sentían constantemente socavado por quienes pagaban sus salarios. Las tranquilas y soleadas calles de Silver Creek eran su ladrón personal, y ellos eran un trío de tiranos de poca monta, en busca de un campesino al que grabar. Fue Brody quien la vio primero. Iban lentamente por el largo camino arbolado, de una zona conocida como las urbanizaciones. La sección más exclusiva de Silver Creek, cuando de repente se incorporó, desapareciendo su postura encorvada sobre la tabla. «Ay, ay, ay, Jennings, mira esto», dijo con un gruñido bajo y emocionado. Señaló por el parabrisas. Jennings siguió su mirada, y una lenta y lasciva sonrisa se dibujó en su rostro. Vance se inclinó hacia adelante desde el asiento trasero, olvidando su teléfono. Enmarcada por la luz del sol que se filtraba entre los robles, una figura corría hacia ellos. Era una mujer, y, según su evaluación compartida y rudimentaria, era un 10 perfecto. Pero era más que eso. Era una anomalía, una disrupción. Era Nia Jordan. «Bueno, vamos», ronroneó Jennings, reduciendo la velocidad del coche patrulla. «¿Qué demonios tenemos aquí?» Desde su perspectiva, dentro de la burbuja tintada de su patrulla, era una criatura de otro planeta. Vieron las piernas largas y poderosas devorando el pavimento, la figura imposiblemente perfecta envuelta en un brillante verde esmeralda, el movimiento desafiante de su cola de caballo, y vieron su piel. «Mira eso», murmuró Brody con los ojos abiertos. «Debe estar perdida. Ni hablar de que viva aquí». La idea de que una mujer negra pudiera ser residente, propietaria de una vivienda en esa zona de la ciudad, era tan ajena a su visión del mundo que ni siquiera se consideraba una posibilidad. Tenía que ser entrenadora personal, quizás empleada doméstica, alguien que trabajaba para uno de los dueños de la casa, alguien que rompía flagrantemente las reglas no escritas al correr por sus calles impecables, como si fuera la dueña. Vance, siempre seguidor, intervino. «Rayos, está hecha un desastre. ¿Crees que es una de esas modelos de Instagram?» Su comentario fue recibido con risas de agradecimiento. Siguieron observándola mientras se acercaba, y la conversación se convirtió en un comentario de vestuario sobre su cuerpo. Cada curva, cada línea, cada movimiento fue diseccionado y vulgarizado. Ya no era una persona. Era un objeto. Una pieza de caza exótica que se había colado en su territorio. «Creo que deberíamos charlar un rato con ella», dijo Jennings, sonriendo aún más, «solo para asegurarnos de que no está causando problemas. Un poco de ayuda comunitaria». Los otros dos sabían exactamente lo que eso significaba. Era su código para una jugada de poder, para una parada amistosa que no lo era en absoluto. Era una oportunidad para intimidar, para afirmar su dominio, para recordarle a esta mujer, a esta forastera, quién mandaba exactamente en Silver Creek. La decisión estaba tomada. La emoción de la caza electrizaba el aire viciado del coche. Habían encontrado su objetivo. Nia, manteniendo un ritmo constante, vio cómo el coche patrulla reducía la velocidad hasta casi detenerse. Vio las tres figuras dentro, sus siluetas oscuras contra el resplandor matutino. Sintió la intensidad de las escaleras, una sensación palpable y viscosa que había sentido 1000 veces antes. No detuvo el paso. No las miró. Mantenía la mirada fija en el camino, con una expresión de serena neutralidad. Los lobos habían llamado a su presa, y ésta se dirigía tranquila y deliberadamente hacia su trampa. El rugido del motor del coche patrulla se convirtió en un ronroneo mientras Jennings, con destreza,
Acercaba el vehículo a Nia, igualando su ritmo de carrera. La ventanilla del copiloto bajó con un zumbido, revelando la sonrisa burlona de Mike Brody. «Buenos días, señora», gritó, con una falsa y exagerada cortesía en la voz, más insultante que un insulto. «Hermoso día para correr, ¿verdad?» Nia no dio señales de haberlo oído. Su mirada seguía fija al frente. Su respiración era regular, su ritmo inalterado. Un cable diminuto, casi invisible, conectaba un dispositivo en su cinturón con un auricular moldeado a medida. Pero no reproducía música. Era un micrófono de alta fidelidad que lo grababa todo. A los agentes les pareció que llevaba auriculares normales, absorta en su propio mundo. Su deliberada ignorancia era una maniobra calculada para provocarlos y obligarlos a actuar. «Oigan, les estoy hablando», dijo Brody, con un tono de voz que ya empezaba a decaer. «Es de mala educación no responder cuando un agente de la ley les habla». Aún así, Nia no respondió. Podía sentir la frustración creciendo, una energía tóxica que irradiaba del coche. Rick Jennings se inclinó sobre el asiento del copiloto y su voz untuosa se unió al coro. «Vamos, cariño. No seas así. Solo somos la bienvenida. No te habíamos visto por aquí antes. Eres nueva en el barrio». La pregunta era una prueba. No era una cuestión de genuina curiosidad. Era una acusación. «No perteneces aquí. Justifica tu presencia». Su silencio fue su respuesta. Fue una negativa a participar, una negativa a legitimar su interrogatorio. Fue una declaración silenciosa y contundente de que no tenía que darles explicaciones. Esta calma serena e inquebrantable era algo a lo que no estaban acostumbrados. Estaban acostumbrados al miedo, la deferencia o la furia defensiva. La gente reaccionaba al uniforme. Sin embargo, esta mujer los trataba como si fueran invisibles, como una pequeña molestia que ni siquiera merecía una mirada. Fue un duro golpe para sus egos, inextricablemente ligados a la autoridad de sus placas. «Quizás no nos oye», comentó Vance sin convicción desde el asiento trasero. «Quizás su música está demasiado alta». «Oh, sí que nos oye», gruñó Jennings, agotando su paciencia. «Es solo otra arrogante que se cree mejor que todos, que cree que las reglas no se aplican a ella». Presionó un botón en la consola, y un breve y agudo pitido de la sirena del coche rompió el silencio matutino. «¡Uy!». El sonido fue estremecedor, un acto de violencia auditiva. Aún así, Nia no se inmutó. Simplemente siguió corriendo, un silencioso espectro verde esmeralda de desafío. Esa fue la gota que colmó el vaso. La aparente falta de respeto era insoportable. Jennings golpeó el volante con la palma de la mano. «Eso es todo. Ya he tenido suficiente de este juego». Su rostro era una máscara de furia mezquina. Eran la ley en Silver Creek. Eran el poder. No los ignorarían. El acoso casual, la participación comunitaria habían terminado. Estaban pasando a la siguiente etapa de su trillado manual de estrategias: intimidación y fuerza. Nia vio parpadear las luces de freno del coche patrulla. Sabía lo que venía a continuación. El motor aceleró, un sonido bajo y amenazante que prometía violencia. El tiempo de la provocación pasiva había terminado. La confrontación física, a la que los había estado incitando, estaba a solo unos segundos de distancia. Con un chirrido de neumáticos que pareció desgarrar la tranquilidad de la mañana, Jennings giró el volante a la derecha. El pesado coche patrulla se tambaleó sobre la acera, con la suspensión rugiendo en protesta, y se detuvo bruscamente justo en el camino de Nia, bloqueando por completo la pista para correr. La maniobra fue agresiva, peligrosa y un flagrante abuso de la autoridad y su vehículo. Era una manifestación física de su mentalidad. «Este lugar es nuestro y los detendremos por todos los medios». Las puertas de la patrulla se abrieron casi al unísono y los 3 oficiales salieron, con movimientos llenos de una energía arrogante y agresiva.
No se bajaron sin más. Se desplegaron, desplegándose para rodearla, cortando cualquier posible ruta de escape. La ilusión de una charla amistosa se había desvanecido por completo, reemplazada por la cruda realidad de 3 hombres armados acorralando a una mujer solitaria. Nia finalmente se detuvo. Su carrera terminó forzosamente. Se quedó allí, respirando con regularidad, con el pecho subiendo y bajando a un ritmo constante, sin revelar nada de la adrenalina que ahora corría por sus venas. Por primera vez los miró, recorriendo con la mirada al trío, evaluándolos con calma. Miró a Jennings, el líder burlón de Mentón Débil. Miró a Vance, el seguidor nervioso que no podía mirarla a los ojos. Y finalmente, miró a Brody, el brutal ejecutor, cuyo rostro estaba rojo de ira y excitación. Lenta y deliberadamente, se quitó el auricular de la oreja, dejándolo colgando, una clara señal de que ahora tenían toda su atención. ¿Hay algún problema, agentes?, preguntó con voz tranquila, serena y perfectamente serena. Era la voz de una mujer con total control, una voz sin el menor rastro de miedo. Su compostura pareció enfurecerlos aún más. Esperaban que se sorprendiera, se intimidara, tal vez se disculpara. En cambio, los miraba como si fueran ellos los que se habían pasado de la raya. «Sí, hay un problema», dijo Jennings con desdén, acercándose un paso más. Ahora estaba en su espacio personal. Una clásica táctica de intimidación. «El problema es que llevamos 5 minutos intentando hablar contigo y nos has ignorado. Es un comportamiento muy sospechoso por aquí». «Estaba escuchando música», respondió Nia con suavidad, mintiendo sin esfuerzo. «No te oí». Brody soltó una risita corta y fea. «Ah, ¿y tú tampoco oíste la sirena? Nos oíste perfectamente, solo que te creías demasiado bueno para responder». Dio un paso al frente. Su propia presencia física era una amenaza inminente. «Necesitamos ver alguna identificación ya». Era una exigencia, no una solicitud, y no tenía fundamento legal. Estaba corriendo en un espacio público. No había hecho nada que justificara que la detuvieran e interrogaran. «No tengo mi identificación», declaró Nia. «Es un hecho. Salí a correr. Mi casa está calle arriba». «¿Tu casa?», se burló Jennings, mirándola de arriba abajo con exagerada incredulidad. «¿Vives aquí en Silver Creek Estates? Es así que es buena». «¿Qué hiciste? ¿Limpiar el joyero de tu jefe?». La insinuación racista flotaba en el aire, densa y venenosa. La expresión de Nia permaneció como una máscara de plácida neutralidad, pero sus ojos se endurecieron. Una luz fría y peligrosa se adentraba en sus profundidades. Lo tenía. Los tenía a todos. Habían mordido cada cebo que les había tendido. Ahora solo necesitaba la confirmación física final, y sabía que venía de Brody. Él era un polvorín, y ella acababa de encender la mecha. La identidad de Mike Brody se basaba en el dominio físico y la autoridad que le otorgaba su placa. La serena e inquebrantable rebeldía de Nia Jordan había desmantelado sistemáticamente ambos pilares en menos de 5 minutos. No había gritado, no había llorado, no se había acobardado. Simplemente se había negado a dejarse intimidar. Y en su primitiva visión del mundo, eso era un acto de agresión, un desafío que solo podía responderse con fuerza. El último insulto tácito de su mirada, una mezcla de fría evaluación y algo que se asemejaba peligrosamente a la compasión, fue más de lo que su frágil ego pudo soportar. La rabia que siempre latía bajo su piel se desbordó. «Ya no aguanto más esta mierda», gruñó con voz grave. «Vas a mostrarnos algo de respeto». Extendió la mano, un movimiento fulminante, con la intención de agarrarla del brazo para obligarla físicamente a obedecer, para ponerle las manos encima y reafirmar su dominio. Fue un error de cálculo fatal. Supuso que se trataba de una civil, una mujer asustada que se quedaría paralizada o retrocedería. De hecho, se trataba de una agente federal altamente entrenada, cuya memoria muscular para el combate cuerpo a cuerpo era tan innata como la respiración.
Cuando sus dedos estaban a punto de cerrarse sobre su bíceps, Nia reaccionó con una velocidad y precisión impresionantes. No fue un ataque. Fue una maniobra defensiva, una parada ejecutada con una técnica impecable. Levantó la mano izquierda, desviando la muñeca de él, mientras que la derecha, simultáneamente, le apartó la mano con un impacto agudo y punzante. El movimiento fue fluido, económico y brutalmente efectivo. Era el tipo de control manual experto que se enseñaba en Quantico para neutralizar una amenaza sin llegar a una fuerza letal. Para Brody, sin embargo, fue como un rayo. La fuerte bofetada, el rechazo público a su contacto físico, fue la humillación máxima. Frente a sus parejas, esta mujer no solo lo había desafiado, sino que lo había superado físicamente. La compleja red de sus inseguridades y prejuicios se descontroló. Solo quedó una furia insaciable. ¡Perra!, rugió, con el rostro desencajado en una máscara de pura rabia. Toda apariencia de procedimiento policial, de ley y orden se evaporó. Ya no era un policía. Era un matón común, un abusador en un parque cuya autoridad había sido cuestionada. Lanzó un golpe. No fue una bofetada. Fue un puñetazo con toda su fuerza. Un derechazo cruzado con efecto, lanzado con la intención de causar el máximo daño y dolor. Nia lo vio venir, en la fracción de segundo en que el puñetazo se dirigió hacia su rostro. Su entrenamiento le gritaba que esquivara, bloqueara, contraatacara, pero su objetivo se impuso a sus instintos. Su misión era ser una víctima, así que lo recibió. ¡Crack! El sonido de los nudillos de Brody al impactar contra su mandíbula. Fue espantosamente fuerte, en el tranquilo aire matutino. El impacto la desvió la cabeza y un dolor cegador y abrasador explotó detrás de su ojo izquierdo. El mundo se inclinó sobre su eje, y por un instante aterrador, solo sintió el sabor de la sangre y la electricidad. Retrocedió un paso, tambaleándose, con las piernas temblorosas, y el impacto del golpe resonando por todo su cuerpo. Un fino hilillo de sangre, oscuro y viscoso, empezó a brotar de la comisura de su boca, una línea carmesí intensa contra su piel. Por un instante, los tres oficiales se quedaron paralizados, atónitos ante la repentina y brutal escalada. Incluso Jennings pareció momentáneamente conmocionado por la brutal violencia de Brody. Pero la conmoción se transformó rápidamente en una especie de triunfo compartido y desagradable. Se había cruzado la línea, y ahora todos eran cómplices. Vance, el seguidor débil, simplemente se quedó mirando, pálido. Jennings fue el primero en recuperarse, recuperando su mueca de desprecio. ¿Ves?, le dijo a Nia con una voz cargada de veneno. Eso es lo que pasa cuando no muestras respeto. Brody permaneció jadeante, con el puño aún apretado, la adrenalina recorriéndole el cuerpo. Miró a Nia, que ahora se tocaba suavemente la mandíbula, con los ojos llorosos de dolor. Esperaba ver miedo, sumisión, lágrimas de derrota. No vio nada de eso. A través de la neblina de dolor, Nia lo miró, y lo que vio en sus ojos lo heló hasta los huesos. No era miedo, era una furia fría y calculadora. Era la mirada de un depredador recién herido, una mirada que prometía una retribución terrible y segura. Era una mirada que vería en sus pesadillas durante el resto de su corta y miserable vida. El sonido de un coche acercándose, un sedán de lujo conducido por un residente que se dirigía a la hora del té, rompió el hechizo. El conductor redujo la velocidad. Su rostro reflejaba confusión y preocupación mientras observaba la escena. Un coche patrulla en la acera. 3 agentes rodeando a una mujer sangrando. Jennings se dio cuenta de lo mal que se veía la situación. «Salgamos de aquí», le susurró a los demás. Se giró hacia Nia para despedirse. «Más vale que no digas nada sobre esto», amenazó. «Será tu palabra contra la de 3 policías condecorados». «¿A quién crees que le van a creer?» Brody, todavía con la adrenalina por los suelos, escupió en la hierba prístina cerca de sus pies. Debería haber sonreído y escuchado. «¡Mírate, zorra!»,
Dicho esto, los tres volvieron a subir a la patrulla. No miraron atrás, simplemente se marcharon, dejando a Nia sola al borde de la carretera, con el sabor de su propia sangre en la boca y el eco del puñetazo aún resonando en sus oídos. Cuando el coche patrulla desapareció tras la curva, el cuerpo de Nia tembló, una reacción tardía al impacto y al dolor. La mandíbula le latía con un dolor profundo y palpitante, pero su mente era una fortaleza de claridad gélida. El dolor era una preocupación secundaria, un dato que analizaría más adelante. Su principal objetivo era la misión. La misión acababa de alcanzar un éxito crucial. Se mantuvo en su personaje, permitiéndose parecer aturdida y dolida. Vio al residente del sedán frenar a pocos metros, mientras el conductor bajaba la ventanilla. «Señorita, ¿se encuentra bien? ¿Debo pedir ayuda?», preguntó el hombre con voz alarmada. Nia, interpretando el papel de la víctima aterrorizada, negó con la cabeza. «No, por favor», balbuceó, con la voz deliberadamente temblorosa. «No quiero más problemas, solo quiero irme a casa». Se dio la vuelta y empezó a caminar, con una cojera convincente, alejándose del ciudadano preocupado y de vuelta a su santuario. Cada paso era un ejercicio de control. No corrió. No traicionó la furia fría que ahora era un infierno furioso en su pecho. Simplemente caminó, con la mente en un torbellino de actividad. Repasó todo el incidente, catalogando cada detalle. Jennings, placa número 714. Brody, 822. Vance, 901. La hora. El lugar, la intersección de Oakmont Drive y Cypress Lane. Tenía la grabación de audio. Tenía un claro recuerdo visual de la agresión. Tenía un posible testigo externo en el sedán. Y tenía la evidencia física. El labio partido y el moretón que se formaba rápidamente en su mandíbula. Una marca de su culpa que documentaría con escalofriante precisión. Creían haber ganado. Creían haber puesto a una persona ajena en su lugar. Una lección impartida a puñetazos. Eran arrogantes, estúpidos y felizmente ignorantes de que no solo habían agredido a un corredor cualquiera. Habían agredido a un agente federal grabado en medio de una operación encubierta diseñada específicamente para atraparlos. Pensaron que todo había terminado. En realidad, sus vidas, tal como las conocían, acababan de terminar. El fantasma Esmeralda había sido alcanzado, y al hacerlo, le habían dado todo lo necesario para asegurarse de que fueran ellos quienes desaparecieran. La pesada puerta principal insonorizada de la moderna villa se cerró con un clic tras Nia, aislándola de la prístina y soleada hipocresía de Silver Creek. En el momento en que se cerró la cerradura, la transformación fue instantánea y absoluta. Los hombros hundidos de la víctima se enderezaron hasta adoptar la postura rígida de un agente federal. La expresión de dolor y aturdimiento de su rostro se borró, reemplazada por una máscara de furia fría y concentrada. La cojera desapareció. Cruzó la entrada minimalista y elevada, sus pasos resonando en el suelo de hormigón pulido. Esto ya no era un hogar, era su sala de guerra. Pasó por alto la reluciente cocina gourmet y la sala de estar artísticamente decorada, dirigiéndose directamente a una pared anodina en lo que se suponía era una oficina en casa. Presionó el pulgar contra un sensor casi invisible. Con un suave silbido neumático, una sección de la pared se deslizó, revelando el verdadero corazón de la casa. Era un centro de mando que habría sido la envidia de una pequeña agencia de inteligencia. Una hilera de monitores brillaba con imágenes satelitales, flujos de datos y software de comunicación encriptado. Los servidores zumbaban silenciosamente, procesando y almacenando grandes cantidades de información. Sobre un mostrador de acero inoxidable estéril, reposaba un sofisticado kit forense. Este era su santuario, su armería y su oficina. Su prioridad eran las pruebas. Se sentó en una silla ergonómica de alta tecnología e inició el protocolo de documentación. Primero, la lesión física con una cámara réflex digital de alta resolución montada en un brazo articulado.
Tomó una serie de fotografías clínicas y precisas de su rostro desde todos los ángulos. El labio partido, la sangre, la marca roja y desgarradora en la mandíbula que ya comenzaba a oscurecerse y convertirse en un profundo y feo hematoma. Cada imagen fue registrada con fecha y hora y subida a un servidor seguro del FBI, etiquetado como prueba de agresión física. A continuación, el audio. Desprendió la diminuta grabadora de la cinturilla de sus pantalones cortos. Era una maravilla de miniaturización, camuflada como una simple etiqueta de ropa. La colocó en una estación de acoplamiento y con solo pulsar unas teclas, el archivo de audio de la última hora quedó descargado y protegido. Reprodujo la parte crucial, escuchando con una calma analítica e imparcial mientras las voces de Jennings, Brody y Vance llenaban la sala silenciosa. Oyó sus primeros intentos de coqueteo, su creciente frustración, sus insultos racistas y, finalmente, el repugnantemente claro sonido del puñetazo de Brody, seguido de sus triunfantes y amenazantes palabras de despedida. La grabación era perfecta, un relato prístino de su crimen, contado con sus propias voces arrogantes. Etiquetó el archivo como evidencia de la agresión y lo subió. La trampa se había activado, y la evidencia ahora estaba bajo llave, intocable e irrefutable. Solo entonces, con los componentes principales de su caso asegurados, atendió sus propias necesidades físicas. Encontró un botiquín médico especializado y comenzó a limpiarse el corte en el labio con una toallita antiséptica, con movimientos firmes y precisos. El dolor fue agudo, pero lo agradeció. Fue una sensación que lo enraizó, un ancla física para una rabia fría y justa que ahora alimentaba cada una de sus acciones. Lo habían convertido en algo personal. Ahora ella lo haría federal. Tomó un elegante teléfono satelital negro, sin ningún detalle, de su base. Un dispositivo conectado a una red que estaba fuera del alcance de cualquier vigilancia local o incluso nacional. Presionó un botón de marcación rápida. La llamada se conectó al instante, sin un solo timbre. «Evans», respondió una voz grave y grave. Era una voz acostumbrada a mandar, una voz que había visto y oído lo peor de la humanidad, y permanecía inquebrantable. «Nia», respondió con una voz perfectamente firme, sin delatar el dolor ni la furia que sentía. «Código Quimera, repito, código Quimera, activo comprometido». Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. El subdirector Marcus Evans, quien había sido mentor de Nia desde sus días en la academia, procesaba sus palabras. El código Quimera era el protocolo de máxima alerta para una operación encubierta. Significaba que el agente principal estaba en peligro inminente o había sido atacado abiertamente por los objetivos de la operación. «Informe», Evans dijo. Su voz ahora desprovista de toda calidez, reemplazada por la autoridad gélida de un hombre capaz de comandar ejércitos. «Agresión física por parte de los 3 objetivos», declaró Nia, con un tono tan plano y clínico como si estuviera leyendo una lista de la compra. «El agente Michael Brody, el principal responsable, me golpeó en la cara con el puño cerrado, precedido de acoso verbal e insultos racistas por parte de los 3. Todo el incidente ha sido grabado. Se han documentado las pruebas físicas de las lesiones. Estoy a salvo en la casa de seguridad principal». Otra pausa. Esta es más corta, más amenazante. Evans asimilaba la audacia suicida de lo que habían hecho sus objetivos. No solo habían cruzado la línea, lo habían castigado con un mazazo. «¿Estás herida, Nia? ¿Te encuentras bien?» El dejo de preocupación personal en su voz era inconfundible. La preocupación de un mentor por su protegido. Contusión en la mandíbula izquierda, labio lacerado. «Viviré», dijo ella. Pero Marcus fueron unos descarados. Lo hicieron a plena luz del día. Se creen intocables. «Bueno», dijo Evan, con la voz grave y peligrosa, como el sonido de una avalancha que se avecinaba a kilómetros de distancia. «Estamos a punto de darles una lección memorable de física. Incluso los dioses pueden sangrar». La furia en su voz era palpable.
incluso a través de la línea satelital cifrada. Ya no era solo el subdirector del FBI. Era un hombre cuyo agente, su mejor agente, había sido agredido por un trío de policías callejeros corruptos. Esto ya no era solo un caso, era una cruzada. ¿Cuáles son sus órdenes?, preguntó Nia. Tu parte está hecha, agente Jordan, ordenó Evans. Ahora eres oficialmente testigo y víctima. La fase operativa ha terminado. La fase táctica acaba de comenzar. Un equipo completo del FBI SWAT y un grupo de trabajo de la Fiscalía Federal se están movilizando en este mismo momento. No vamos a arrestarlos sin más, Nia. Vamos a desmantelar todo su mundo. Les quitaremos sus trabajos, sus casas, sus pensiones y su libertad. Borraremos hasta el último recuerdo de ellos del Departamento de Policía de Silver Creek. Ahora, enciérrense, activen las defensas perimetrales y retírense. La caballería no viene. Ya está aquí. Terminó la llamada. Nia volvió a colocar el teléfono satelital en su base. Se miró en las oscuras pantallas. La mujer que la miraba estaba magullada y sangrando, pero sus ojos eran llamas gemelas de fría y firme determinación. Los lobos le habían sacado sangre al tigre, y ahora aprenderían lo que significaba ser cazado. En la comisaría del Departamento de Policía de Silver Creek, un edificio de ladrillo bajo y soso, lleno de burocracia obsoleta, el ambiente en los vestuarios era triunfal. Jennings, Brody y Vance estaban entreteniendo a algunos de sus colegas con ideas afines con una versión muy editada y autopromocional de los acontecimientos de la mañana. En su relato, ellos eran los héroes y Nia la villana. Así que vemos a esta tía, ¿no? Empezó Jennings, apoyado en una hilera de taquillas metálicas, con una sonrisa de suficiencia en el rostro, corriendo por las fincas como si fuera la dueña del lugar. Fuimos a charlar un rato. Le preguntamos qué hacía ahí arriba y simplemente nos ignoró. Un completo problema de actitud. Brody, flexionando el bíceps frente al espejo y admirando la piel en carne viva de sus nudillos, recogió la historia. Le dije que parara y se me enfrentó. Empezó a decir tonterías, llamándonos cerdos, todo el rollo. Muy agresiva. Se me echó encima, así que tuve que, ya sabes, distanciarme. Hizo un gesto de empujar con la mano, una pantomima desinfectada del puñetazo que había dado. Seguro que estaba drogada, añadió Vance, deseoso de contribuir a la ficción, de presentar sus acciones de la forma más justificable posible. Su mirada era de locura. Estábamos preocupados por nuestra seguridad. Fue una mentira patética y descarada. Pero en la cámara de resonancia del vestuario de la comisaría se aceptó como un evangelio. Su público, compuesto por compañeros oficiales, asintió con la cabeza, reflejando en sus rostros un sentimiento compartido de agravio. Ellos también se sintieron irrespetados por el público al que se suponía debían servir. Ellos también creían que la fuerza era el único lenguaje que algunos entendían. Esta historia no se trataba solo de una mujer. Era una validación de toda su visión del mundo. ¿Y qué hiciste?, preguntó uno de los otros policías. Presentamos una denuncia, dijo Jennings con orgullo. Sospechosa, mujer negra no identificada, agresiva, desobediente, posible intoxicación pública. La avisamos. No volverá a correr por allí pronto. Todos rieron. Un sonido áspero y desagradable. La corrupción casual era asombrosa en su simplicidad. Habían agredido a un ciudadano, y su primer instinto fue crear un registro documental que culpara a la víctima y los exonerara. Se sentían completamente seguros, envueltos en el capullo protector del muro azul del silencio. ¿Quién cuestionaría el informe oficial de 3 policías por la palabra de una mujer cualquiera? Especialmente una mujer negra, en un lugar como Silver Creek. Su capitán, un hombre llamado Henderson, que valoraba la lealtad por encima de la integridad, firmaría su informe sin siquiera leerlo. Tenían un sistema,
una maquinaria bien engrasada para hacer desaparecer sus problemas. Eran dioses intocables en su pequeño reino. Su arrogancia era una fortaleza, impenetrable y absoluta. No tenían ni idea de que en ese mismo momento, en un edificio federal del centro, un juez federal estaba revisando una solicitud de orden de arresto de emergencia presentada por el subdirector Marcus Evans. No era una orden de arresto. Era mucho más insidioso que eso. Era una orden judicial que cubría toda su vida digital. Una orden que otorgaría al equipo de ciberforenses más selecto del FBI acceso ilimitado a sus teléfonos, computadoras, cuentas bancarias, mensajes de texto, redes sociales, todos sus secretos. Los lobos celebraban su victoria, felizmente inconscientes de que un equipo de cazadores silenciosos e invisibles acababa de recibir las llaves de su guarida. Su fortaleza de arrogancia estaba a punto de ser derribada, no con un ariete, sino con un clic de ratón, mientras el trío de oficiales caídos en desgracia se lamentaba y yacían en su vestuario. Un equipo muy diferente se reunía en una silenciosa sala con temperatura controlada, en las profundidades de la sede regional del FBI. Este era el Centro de Operaciones Digitales, el centro neurálgico de las capacidades de guerra moderna de la agencia. El equipo, un grupo de genios brillantes y socialmente torpes de entre 20 y 30 años, eran los fantasmas en la máquina, capaces de navegar por el mundo invisible de los datos con la misma destreza letal que un equipo SWAT despejando un edificio. La orden había llegado. Fue firmado, sellado y entregado digitalmente. Tenían luz verde. Bien. Escuchen. El líder del equipo, un hombre conocido en línea como Sato, anunció a la sala. Nuestros objetivos son los agentes Jennings, Brody y Vance del Departamento de Policía de Silver Creek. Tenemos una orden de vigilancia digital de espectro completo. Lo quiero todo. Teléfonos, portátiles, redes domésticas, registros bancarios, redes sociales, apps de mensajería cifrada. Descifrarlos, clonarlos y adueñarse de ellos. Adelante. La sala, que antes bullía con una energía silenciosa, se puso en marcha a toda velocidad. El suave clic de los teclados se convirtió en una sinfonía entrecortada. En las enormes pantallas que cubrían las paredes, líneas de código se desplazaban a velocidades vertiginosas. Empezaron con los teléfonos. En cuestión de minutos, ejecutaron un exploit sin clics, un sofisticado dispositivo espía que les daba acceso total a los teléfonos de los agentes, sin que los objetivos tuvieran que hacer clic en un enlace ni descargar un archivo. De repente, el FBI tenía una transmisión en vivo de todo en sus dispositivos. Vieron los mensajes de texto entre Brody y su amante. Vieron la aplicación de apuestas de Jennings, donde perdía dinero que no tenía. Vieron el historial de búsqueda de Vance, una crónica patética de inseguridad y soledad. Pero buscaban más que solo trapos sucios. Buscaban patrones de corrupción, y los encontraron. Descubrieron un chat grupal entre los tres oficiales, un pozo negro de memes racistas, chistes misóginos y, lo más incriminatorio, confesiones casuales de sus crímenes. Se jactaban de extorsionar a trabajadores indocumentados para obtener dinero. Compartían fotos de pruebas que habían robado en escenas de crímenes. Tenían un sistema codificado para hablar sobre los sobornos que recibían de una empresa local de grúas. Y entonces los analistas encontraron la clave. Una serie de mensajes de esa mañana, justo después de la agresión a Nia Jennings. Recibió su merecido. Brody, todavía me duele la mano. ¿Le viste la cara? El informe de Vance está presentado. Henderson ni siquiera lo mira. Lo tenemos claro. Fue una confesión completa, una prueba irrefutable digital. A continuación, los datos financieros. Examinaron a fondo sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito. Encontraron un patrón de pequeños depósitos regulares en efectivo en la cuenta de Brody. Depósitos que coincidían perfectamente con las fechas en las que había denunciado la incautación de efectivo durante redadas antidrogas menores.
dinero que nunca se registró como prueba. Descubrieron que Jennings había avalado la compra de un coche para la hija de su capitán. Un claro caso de soborno. La red digital no solo estaba en decadencia, sino que se estaba constriñendo. Cada dato que descubrían era otro clavo en el ataúd de la gente. El caso inicial de agresión, la acusación que había desatado esta polémica, se estaba convirtiendo rápidamente en el menor de sus problemas. Eran culpables de crimen organizado, conspiración, extorsión, robo y obstrucción a la justicia. No eran simples matones uniformados. Eran una organización criminal. Sato se recostó en su silla con una sonrisa sombría. «Director Evans», dijo por sus auriculares. «Los tenemos. Lo tenemos todo». En pocas horas, el FBI había elaborado un caso contra los 3 agentes tan exhaustivo, detallado y contundente que ningún abogado del país podría defenderse. La cacería invisible había terminado. El momento de la manifestación física visible de ese poder estaba a punto de comenzar. Los lobos estaban gordos y felices en su guarida, completamente inconscientes de que el sol estaba a punto de ponerse en su mundo por última vez. La oscuridad antes del amanecer es algo único y profundo. Es un momento de quietud, de silenciosa anticipación por la luz que se avecina. Pero esa mañana en particular, en los tranquilos y adinerados suburbios de Silver Creek, la oscuridad no era vacía. Estaba llena de fantasmas. 3 convoyes separados, compuestos por camionetas tácticas blindadas negras y sedanes sin distintivos, avanzaban por las calles dormidas en un silencio aterrador. Con las luces apagadas, los conductores navegaban con el inquietante resplandor verde de sus gafas de visión nocturna. Eran la encarnación física de la ira del gobierno federal. Una fuerza abrumadora a punto de desatarse sobre 3 hogares desprevenidos. Cada convoy tenía su destino. El equipo Alpha iba por Jennings, el equipo Bravo por Brody, el equipo Charlie por Vance. Las operaciones estaban sincronizadas al instante. En la camioneta de comando del FBI, estacionada discretamente a pocos kilómetros de distancia, el subdirector Marcus Evans observaba las 3 transmisiones de drones en una serie de monitores. Vio las señales de calor de sus objetivos, que dormían profundamente en sus camas. Miró el reloj digital en la esquina de la pantalla. 459. «Todos los equipos preséntense», dijo por el micrófono. «Alfa en posición, Bravo en posición, Charlie en posición». Evans respiró hondo. «Ejecuta en mi señal. En 3, 2, 1. Exactamente a las 5 a.m. La serena quietud de 3 calles suburbanas separadas fue interrumpida por un cataclismo sincronizado de violencia controlada. En la residencia de los Jennings, una carga de detonación controlada voló la puerta principal de sus bisagras, lanzándola hacia el vestíbulo con un estruendo ensordecedor. En casa de los Brody, un ariete manejado por un agente que parecía más un refrigerador que un hombre, hizo añicos la puerta principal. En el modesto apartamento de Vance, un equipo de agentes invadió el balcón, destrozando la puerta corrediza de cristal en una cascada brillante de vidrio templado. Las granadas aturdidoras atravesaron las entradas destrozadas, detonando con un destello cegador y una conmoción ensordecedora que desorientó a cualquiera que estuviera dentro. Entonces se oyeron los gritos, un rugido aterrador e inhumano proveniente de una docena de gargantas a la vez. «FBI, Warib, al suelo ya». Rick Jennings se sobresaltó de un sueño a una pesadilla viviente. Pensó que era un allanamiento de morada. La misma gentuza que tanto despreciaba venía en busca de venganza. Se levantó de la cama y buscó la pistola que guardaba en la mesita de noche. Antes de que sus dedos rozaran el frío acero, la puerta de su dormitorio se abrió de golpe, y la habitación se llenó de figuras con equipo táctico negro, con los puntos láser rojos de sus rifles danzando sobre su pecho. «¡Manos! ¡Muéstrame las manos!», gritó una voz. Se quedó paralizado, con las manos a medio levantar, incapaz de comprender la escena. Esto no era un robo. Era una invasión.
A Mike Brody, el tipo duro, el matón, no le fue mejor. Estaba a punto de levantarse de la cama cuando 2 agentes lo inmovilizaron contra el suelo. El peso de una rodilla sobre su espalda le robaba el aire de los pulmones. Los gritos histéricos de su esposa fueron la banda sonora de su humillación, mientras le retorcían las manos a la espalda y le ponían unas esposas flexibles en las muñecas. Kyle Vance, el seguidor, simplemente se acurrucó en su cama, gimiendo como un niño mientras los comandos vestidos de negro irrumpían en su habitación. El proceso fue brutalmente eficiente. En cuestión de minutos, los 3 hombres fueron sometidos, esposados y sacados de sus camas en ropa interior. Sus esposas e hijos fueron conducidos a las salas de estar, aterrorizados y llorando, mientras los equipos realizaban un registro sistemático de las casas. La humillación fue absoluta. Estos hombres, cuya identidad se basaba en el poder y la autoridad de un uniforme, ahora se veían reducidos a prisioneros aterrorizados y semidesnudos en sus propios hogares. Mientras los arrastraban afuera, al frío del amanecer, sus vecinos, atraídos por la conmoción, se asomaron tras las cortinas. Vieron las camionetas blindadas, los agentes federales fuertemente armados, y la patética imagen de sus policías locales siendo introducidos a la fuerza en vehículos sin distintivos. La máscara de respetabilidad suburbana se había desvanecido, dejando al descubierto la cruda realidad subyacente. Cuando la puerta del sedán se cerró de golpe tras Rick Jennings, sumiéndolo en la oscuridad, lo último que vio fue el rostro de su esposa llorando y la mirada conmocionada y crítica de los vecinos, a quienes siempre había menospreciado. El amanecer del juicio había llegado, y fue rápido, brutal e implacable. La transición de una cómoda habitación suburbana a una fría y estéril sala de interrogatorios del FBI es una especie de terapia de choque psicológico. El mundo se despoja de todo color, toda comodidad, toda familiaridad. Solo hay pintura gris, acero frío y un silencio profundo e inquietante. Jennings, Brody y Vance fueron procesados por separado y ubicados en 3 habitaciones idénticas. Les dieron monos de papel, les fotografiaron y les tomaron las huellas dactilares. La arrogancia y la fanfarronería que habían mostrado el día anterior se habían evaporado por completo, reemplazadas por el pálido y húmedo brillo del terror puro. Permanecieron sentados solos, durante lo que les pareció una eternidad. El silencio acentuaba su miedo, obligándolos a enfrentarse al cataclismo que acababa de azotarlos. Un agente diferente entró en cada habitación. Estos no eran los operadores tácticos vestidos de negro. Eran los encargados de cerrar el caso, hombres y mujeres con elegantes trajes conservadores y una mirada serena y analítica que parecía detectar cada mentira, cada debilidad. El interrogador principal en la habitación de Brody, un agente experimentado llamado Duca, se sentó y colocó un solo expediente sobre la mesa, pero no lo abrió. Simplemente miró a Brody. «Necesito a mi abogado», bramó Brody con su voz. Era la única carta que creía que le quedaba por jugar. Duca asintió. «Ya tendrás una, pero primero tú y yo vamos a charlar. Hablemos de tu mañana de ayer, agente Brody. Hablemos de tu encontronazo con un corredor vestido de verde esmeralda». A Brody se le heló la sangre. Abrió la boca para mentir, para recitar la historia inventada de su informe. «No», dijo Duca, levantando un dedo. «No insultes mi inteligencia repitiendo las tonterías que presentaste en tu informe oficial, porque tengo esto». Duca extendió la mano y pulsó un botón en una pequeña grabadora digital. El aire de la habitación se llenó de repente con la voz de Brody, clara como una campana. «Todavía me duele la mano». «Ajá. ¿Viste su cara?» En la habitación de al lado, Jennings se enfrentaba a una agente llamada Harris, aguda y sensata. Estaba probando una táctica diferente, intentando forzar una buena relación. El viejo método de la red de amigos. «Mira, no sé de qué se trata», dijo, forzando una sonrisa sencilla. «Pero ha habido un terrible error. Soy un oficial superior, con 20 años en la fuerza. Estamos en el mismo equipo». La agente Harris lo miró fijamente, con expresión indescifrable.
¿Cree que estamos en el mismo equipo, sargento Jennings? Preguntó con la voz fría. A ver. Giró una laptop sobre la mesa para mirarlo. Era una hoja de cálculo, un registro detallado de transferencias bancarias. ¿Puede explicar la serie de pagos del señor Sal Martino, del remolque de Martino, al fondo universitario de su hija? ¿Cree que estamos en el equipo que acepta sobornos a cambio de llamadas? La sonrisa de Jennings se desvaneció. Su rostro palideció. En la tercera habitación, Kyle Vance, el eslabón más débil, ya se estaba desmoronando. El joven agente frente a él, el agente Cho, usaba un enfoque más suave, de fingida compasión. «Escucha, Kyle», dijo Cho con voz suave. «Lo he visto cientos de veces. Eres joven. Te metiste con un equipo malo. Jennings y Brody son la ruina. Solo te dejaste llevar. Lo entiendo. Pero ahora mismo te enfrentas a los mismos cargos federales que a ellos. Extorsión, conspiración, crímenes de odio. Estamos hablando de 10, quizás 15 años». Vance empezó a sollozar, con los hombros temblorosos. «Pero la cuestión es la siguiente», continuó Cho inclinándose. «El primero que nos diga la verdad, el primero que coopere, ese se lleva el trato. Esa es la persona que vuelve a ver a su familia antes de envejecer. Así que, Kyle, tienes que tomar una decisión. ¿Vas a hundirte con ellos o vas a ayudarte a ti mismo?» La destrucción sistemática fue completa. Cada hombre, aislado y confrontado con pruebas irrefutables de su culpabilidad, fue derribado. El muro azul tras el que se habían escondido durante tanto tiempo se había derrumbado, y ahora, en las frías y silenciosas habitaciones de la verdad, estaban total y completamente solos. La noticia de las redadas del FBI al amanecer impactó al departamento de policía de Silver Creek como una bomba atómica táctica. El capitán Henderson, el hombre que había facilitado la corrupción de su oficial mediante su indiferencia y favoritismo, fue tomado por sorpresa. A las 7 a.m. Ya estaba en su oficina, atendiendo una llamada de la Fiscalía de los Estados Unidos, que le borró los últimos vestigios de color del rostro. A las 7:30 a.m. daba una conferencia de prensa, tartamudeando ante un mar de micrófonos y cámaras, anunciando que los 3 oficiales habían sido suspendidos sin pagar el resultado de una investigación federal. La imagen cuidadosamente cultivada de Silver Creek, como un bastión de seguridad y orden, se hizo añicos en un instante. La noticia fue noticia principal en todos los medios locales y nacionales. 3 policías de un enclave adinerado fueron arrestados por el FBI en una investigación por corrupción y delitos de odio. Para las familias de los arrestados, el día fue un infierno. La esposa de Brody, tras una llamada desesperada al representante sindical de su esposo, recibió la información inequívoca de que el sindicato policial no les brindaría asesoría legal por cargos federales de crimen organizado y violación de derechos civiles. Estaban solos. Luego recibió la visita de 2 agentes del FBI, con rostro impasible, que le entregaron una notificación de decomiso de bienes. Su casa, sus autos, su bote, todos los bienes que se creía adquiridos con ganancias de actividades delictivas, estaban siendo confiscados por el gobierno estadounidense. Ella y sus hijos tenían 72 horas para desalojar la propiedad. La esposa de Jennings descubrió que sus cuentas bancarias conjuntas habían sido congeladas, dejándolas sin acceso a dinero. El mundo financiero que habían construido sobre la base de mentiras y dinero robado se desvaneció de la noche a la mañana. Los padres de Vance, que estaban tan orgullosos de su hijo policía, se quedaron atendiendo llamadas de periodistas, con su orgullo convertido en vergüenza e incredulidad. El desmoronamiento fue rápido y despiadado. Cada pilar que sustentaba sus vidas, sus trabajos, su seguridad financiera, su reputación, sus familias, fue sistemáticamente derribado. El mundo que habían dominado con tan arrogante impunidad estaba siendo desmantelado pieza a pieza por un sistema anónimo e implacable que ellos mismos habían provocado insensatamente. Se creían los cazadores, los poderosos depredadores en la cima de la cadena alimentaria.
Ahora estaban descubriendo la verdad. No eran más que pequeños delincuentes que habían cometido el error fatal de atacar a un depredador mucho más peligroso, y al hacerlo, habían atraído todo el peso de la selva sobre ellos y todos sus seres queridos. Sus colegas de la comisaría, los mismos hombres que ayer se habían reído de sus chistes, ahora pronunciaban sus nombres en susurros, temerosos, desesperados por distanciarse de la mancha creciente de su corrupción. El muro azul no solo se había agrietado, había sido pulverizado, y en las ruinas de sus vidas destrozadas, una justicia dura e implacable comenzaba a echar raíces. El juicio de los Estados Unidos de América contra Jennings, Brody y Vance fue el mayor espectáculo legal que el Estado había presenciado en décadas. No tuvo lugar en un juzgado de condado, sino en los imponentes salones revestidos de mármol del Poder Judicial Federal. Los acusados, que ya no eran los policías arrogantes y confiados de Silver Creek, se sentaron a la mesa de la defensa con aspecto pálido, demacrado y completamente destrozados. Habían perdido peso bajo custodia federal. Sus trajes, que les quedaban mal, les colgaban de sus cuerpos disminuidos. El equipo de la fiscalía, liderado por una fiscal federal adjunta impetuosa llamada Elena Ramírez, presentó un caso que era menos un argumento legal y más una ejecución sistemática. La evidencia se presentó en una avalancha implacable y abrumadora. Reprodujeron el audio nítido de la grabadora de Nia, y la sala escuchó en un silencio atónito las burlas racistas de la gente y el repugnante puñetazo de Brody al golpear la mandíbula de Nia. Proyectaron los mensajes de texto de la gente en una pantalla gigante para que el jurado los viera, una crónica digital de su odio y sus crímenes. Trajeron a expertos financieros que detallaron metódicamente los patrones de robo, soborno y extorsión, una a una. Las demás víctimas del régimen de terror del trío, los trabajadores indocumentados a los que habían extorsionado, los pequeños empresarios a los que habían extorsionado, fueron llevados al estrado para testificar. Sus voces finalmente tuvieron una plataforma. Sus historias finalmente fueron escuchadas. El capitán Henderson, quien había aceptado un acuerdo con la fiscalía para evitar la cárcel, testificó contra sus propios hombres, admitiendo vergonzosamente que había ignorado deliberadamente su historial de mala conducta. El clímax del juicio llegó cuando la fiscalía llamó a su último testigo. Estados Unidos llamó a declarar a la agente especial Nia Jordan. Un murmullo recorrió la sala al entrar Nia. Ya no era la corredora anónima de verde esmeralda. Vestía el traje oscuro y conservador de una agente federal, con el cabello recogido en un moño profesional. El moretón en su mandíbula había desaparecido hacía tiempo, pero su recuerdo flotaba en el aire como un fantasma. Caminó hacia el estrado con una serenidad inquebrantable, con expresión serena y resuelta. Miró directamente a los 3 hombres que la habían agredido. Su mirada lo sostuvo por un instante, un testimonio silencioso del poder que ahora ejercía. Ramírez la guió a través de los acontecimientos de esa mañana, con preguntas precisas y directas. El testimonio de Nia fue devastador por su claridad y serenidad. Relató el acoso, los insultos y la agresión sin rastro de emoción, como si estuviera dictando un informe de campo. El abogado defensor, un atribulado defensor público encargado de una tarea imposible, intentó interrogarla. Agente especial Jordan, empezó. No es posible que haya exagerado, que haya sido confrontacional. Nia apartó la mirada del abogado y se dirigió al jurado. Mi trabajo durante los últimos 18 meses ha sido actuar como un objetivo, dijo con voz clara y firme, llenando el silencio de la sala. Mi trabajo consistía en absorber el odio y la corrupción de estos hombres, para que pudieran documentarse y sacarse a la luz. El único enfrentamiento que ocurrió ese día fue entre 3 agentes armados y un ciudadano desarmado al que habían jurado proteger. No exageré. Ellos sí. El jurado deliberó menos de 2 horas. El veredicto era inevitable, culpable de todos los cargos. Mientras el capataz leía la letanía de condenas, Brody lloró desconsoladamente.
Jennings miraba fijamente la pared y Vance simplemente cerró los ojos. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. El mazo de la justicia había caído, y su sonido fue la tunda de su mundo. Un año después, el sol salió sobre el cañón Silver Creek como siempre. La luz que se filtraba entre los robles era la misma. El aire era igual de limpio, pero el alma de la comunidad había experimentado una transformación profunda y necesaria. El escándalo había sido un shock para el sistema, un despertar forzado del cómodo letargo del privilegio. El departamento de policía de Silver Creek había sido desmantelado y reconstruido bajo la estricta supervisión del Departamento de Justicia. El nuevo jefe, un reformista traído desde fuera, había implementado cambios radicales, centrándose en la participación comunitaria y la desescalada. La historia del fantasma Esmeralda se había convertido en una leyenda local, una advertencia que se susurraba entre los residentes sobre la podredumbre que se había extendido bajo sus impecables jardines. Las casas que pertenecieron a Jennings, Brody y Vance se vendieron hace tiempo en una subasta federal. Las ganancias se utilizaron para financiar un fondo de compensación para las víctimas. Ahora viven allí nuevas familias que desconocían la oscuridad que una vez residió entre esas paredes. En una ceremonia discreta en Washington, D.C., la agente especial Nia Jordan recibió la medalla al valor del FBI por su valentía y desempeño ejemplar durante la Operación Quimera. El subdirector Marcus Evans le colocó él mismo la medalla en el traje. Sus ojos se llenaron de un orgullo casi paternal. Su trabajo no solo había llevado a 3 hombres corruptos ante la justicia, sino que había desencadenado una reacción en cadena de reformas que las fuerzas del orden de todo el país estaban estudiando. En el aniversario de la agresión, Nia se encontraba de nuevo en el sinuoso sendero para correr de Silver Creek. Ya no estaba de incógnito. Estaba allí como visitante, observando silenciosamente el cambio que había forjado. Esta vez vestía un sencillo uniforme gris para correr. Ya no necesitaba el verde esmeralda. Mientras corría, vio a los nuevos oficiales patrullando. Eran diferentes. Bajaron de sus coches y conversaron con los residentes, sonriendo. Un joven agente la vio y asintió con un gesto sencillo y respetuoso. Nia le devolvió el saludo. El ciclo del miedo se había roto, reemplazado por una confianza vacilante y frágil. Se detuvo en la intersección de Oakmont y Cyprus, el mismo lugar donde su vida se había cruzado de forma tan violenta con la de los 3 hombres, que ahora cumplían largas condenas en una penitenciaría federal. El sol le calentó el rostro, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una profunda paz. Las cicatrices, visibles e invisibles, se habían desvanecido. Los fantasmas habían descansado. La verdadera justicia no se trata de venganza. Se trata de equilibrio. Se trata de restaurar un mundo sumido en el caos por el odio y el abuso de poder. Nia Jordan no se propuso destruir a 3 hombres. Se propuso defender un ideal. El ideal de que nadie, sin importar el color de su piel ni el uniforme que vista, está por encima de la ley. Su victoria no residió en el veredicto de culpabilidad ni en las condenas de prisión. Residió en el gesto sereno y respetuoso de un nuevo agente de policía. En la paz restaurada de una comunidad que se había visto obligada a afrontar su propia fealdad. Y en la certeza de que, gracias a su sacrificio, el sistema era un poco más justo que antes. ¿Cuál crees que es el verdadero costo de la corrupción? No solo para los perpetradores, sino también para la comunidad a la que se supone que sirven. ¿Y qué nos enseña la historia de Nia sobre la naturaleza de la verdadera fuerza? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Si esta historia de coraje y justicia resonó contigo, muestra tu apoyo haciendo clic en el botón me gusta y suscribiéndote para recibir más historias importantes.